Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo hasta las 9 de la mañana. Los vamos a estar acompañando junto a Yami Silva en una jornada que sigue bastante inestable, por decirlo, inhóspita. Bueno, sigue esa lloviznita que molesta y mucho, con humedad altísima, 97%, con la temperatura que se ubica en 11 grados 4 décimas, prácticamente en todo el territorio nacional es similar o incluso superior. Y para esta jornada, bueno, recién para la tarde podríamos estar viendo algún destello de sol, pero la máxima será de 13 grados en una jornada que la mañana continuará nubosa y cubierta con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. Y ya hacia la tarde-noche, como les decíamos, nuboso y cubierto, con periodos de algo nuboso, continúan los vientos, las rachas que pueden alcanzar los 50 kilómetros en la hora con una máxima de 13. Yami, buenos días. Buen día, Maggie, y también para todos los oyentes. Sí, yo estaba esquivando charcos en la calle. Qué complicado. Yo ayer salí con un pantalón largo que no me di cuenta que me arrastra. Claro. Hasta que no me pasó ayer que se me mojó y se me empezó a mojar el champión y la media. Y en un momento dije, ay no, No, aparte, descartado. ya cuando empezás el día con el champión mojado, No. no, pará. O sea, cuando estás llegando a tu casa y se te moja el champión y te Bueno. entra agua en la media, está bien. Vaya y pase. Pero cuando tenés todo un día todavía, no da, gente, no da. Pero bueno, sí, hoy retomé la bici, Maggie, por eso te decía, esquivando charcos. No, en serio, Pero está hoy. lindo, o sea... No, de temperatura sí, pero Sí, está pero todo justo, mojado el bueno, pavimento. es algo que no tuve en cuenta. Viste que a veces los factores no se alinean todos. verdad. como para- Pero bueno, igualmente estaba viendo en este momento que para mañana, vos ya lo decías, esto de, bueno, de que hoy se puede ver algo de sol, pero para el fin de semana estoy viendo unas temperaturas muy lindas para verdad. este invierno. Raras, obviamente, porque es raro tener temperaturas de 19, 17 grados en invierno, pero se agradece, me parece, Yo en creo estos que días. nos dio un respiro, estas últimas semanas de Exacto. julio nos dieron un respiro, pero bueno, yo sigo actuando como si fuera invierno, sigo con el camperón, con la bolsa de agua caliente. Es Sí. que sí, está extraño el clima. Y hoy estoy viendo en los departamentos, no en los países, en los departamentos de Uruguay también tenemos temperaturas similares. No hay ningún departamento que esté con temperaturas muy bajas o muy altas. Estoy viendo, por ejemplo, Soriano y Río Negro están ahí con 11 grados. Bueno, Colonia. También. Ahí como más el sur de Colonia está con 10 grados 5 décimas en este momento. Creo que debe ser Y el Flores, departamento pegadito más 10,8, sí, Sí, exacto. vienen siendo por ahí. Y bueno, y Rivera, que Rivera está con 14 grados en este Sí. momento. Hace calorcito más hacia el norte del país, al igual que en Cerro Largo, por ahí 14,5 también, está calurosa esa zona. Es real que para esta hora y en esta época del año no es lo habitual, pero bueno, también da cuenta de la inestabilidad que estamos atravesando, ¿no? Sí, y bueno, y cuando sucede hay que aprovecharlo y ya está. Sí, estuvimos hablando de 3, 4 grados bajo cero. Esto es una maravilla, tenemos 10 grados más, imponente. Sí, la hora del amanecer, May, hoy es 7:47. Y la del atardecer 17:57, seguimos retrasando. Exacto, sí. Mira, yo a veces voy a entrenar a las 6 y a veces cuando iba a las 6 sentía que estaba yendo a las 9 de la noche porque ya era noche cerrada. Ahora por lo menos da ese alivio, ¿no? Que Sí. queda un poquito de resplandor, de luz y que bueno, no es tan tarde, ¿no? Los días parecen muchísimo más cortos, de hecho lo son en materia de luz, pero bueno. Una semana libre de precipitaciones hasta el viernes, donde hay una probabilidad que está señalando Inumet. Luego el fin de semana habla de probabilidad nula, ¿no? Sábado, domingo, incluso el lunes. El martes hay una baja probabilidad. Veremos si se concreta lo del viernes. Hay gente que necesita ropa que se seque. Sí, no, sí, eso seguro. Estaba fijándome ahora también en Salto, qué va a pasar en los próximos días, teniendo en cuenta, bueno, el temporal que hubo Exacto. el fin de semana y por lo que estoy viendo, por lo menos lo que dice Inumet, no se pronostican vientos fuertes ni tormentas tampoco. Hay también una baja probabilidad de precipitaciones, por ejemplo, para mañana. Para el viernes también hay bueno, puede ser que llueva, pero no dice nada de vientos. Sí, por ejemplo, el viernes en la mañana se pronostican rachas de hasta 40 kilómetros
la hora, que es lo máximo que veo en este momento. Pero, porque bueno, hoy también tenemos algunas noticias con relación a lo que dejó el temporal en Salto. Así que bueno, eso es el pronóstico por lo menos para estos días, pero puede cambiar. Sí, no, y Salto que viene muy golpeada después de lo que Exacto. fue el fin de semana, con mucha gente que está esperando retomar las tareas, ¿no? Que ayer lo decía nuestro compañero Andrés Torterola desde el norte del país, que bueno, necesitan empezar a restaurar sus hogares, ¿no? Y también la vuelta de a poco. Y con estas lluvias eso viene bastante retrasado. Sí. Bueno, esta mañana vamos a estar centrándonos en un tema. Vamos a estar en contacto con Rodolfo Saldain, abogado especializado en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social, con quien abordaremos la decisión del Poder Ejecutivo, que recordemos definió reformas a impulsar durante este año 2026. Una de ellas estaba incluida en la rendición de cuentas, habrá que ver si prospera, que es la asignación única para la infancia y la adolescencia, pero también la habilitación del retiro anticipado de los 60 años en el régimen previsional y la introducción de mejoras en el pilar de ahorro individual. Bueno, le vamos a consultar sobre a Saldain las modificaciones que se implementaron por parte del Ejecutivo al documento final del diálogo social y que finalmente descarta, entre otras cuestiones, la creación de un organismo público para que administre las cuentas individuales de ahorro de los trabajadores. Por otro lado, el efecto que cree que pueda tener que se busque llevar a cabo una reducción del costo del seguro colectivo y de las comisiones cobradas por las AFAP, estimada entre un 5 y un 10% de los valores vigentes, además del intento por generar un incremento en la rentabilidad esperada de los ahorros de los afiliados. Exacto, y bueno, y como vamos a seguir en tema, vamos a estar abordando precisamente esto, bueno, la decisión del Poder Ejecutivo de descartar esta decisión, bueno, de crear un organismo que se encargue de los ahorros individuales, como se había previsto en el diálogo social. Ayer el PIT-CNT se reunió con el Poder Ejecutivo por esto, así que vamos a estar conversando con Natalie Barbé, que es la encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales de la Central y también es vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Esto en el marco de que bueno, el PIT-CNT propuso un paro general para el próximo 11 de agosto, que este jueves va a ser analizado por la mesa representativa de la Central. Bueno, luego de entender que no se cumplió con uno de los puntos que se acordaron en el diálogo social y que, como mencionábamos ya, refiere a la creación de este organismo estatal que administre las cuentas de las AFAPs. Bueno, ¿cómo se recibió esto por parte de los trabajadores? ¿Hay margen todavía para negociar este aspecto en el ámbito parlamentario? Y también si tienen previsto comenzar una ronda de reuniones por este tema, ¿no? Así que bueno, esos son un poco los temas que vamos a estar abordando en relación, ¿no?, con el régimen de ahorro individual. Sí, eso por un lado y también el tema del retiro anticipado, ¿no? Que estaba incluido en esta propuesta que hace el Ejecutivo, en el impacto que pueda tener y si cambia sustancialmente. Esto respecto a Saldain, ¿no? Pero también es un tema a abordar con Natalie Barbé, porque en definitiva hace al sistema de seguridad social la edad de retiro anticipada de los 60 años, pero además un proyecto que se maneja desde el Ejecutivo para volver hacia atrás respecto a la edad jubilatoria de los 60 años. Bueno, temas que son importantes, temas que fueron de campaña electoral también. Por un lado, la actual oposición señalando que bueno, había modificaciones que no se tenían que hacer, sectores dentro del Frente Amplio y del actual gobierno que pretendían bueno, apoyar ese plebiscito, ¿no? Sobre las AFAP, sobre la seguridad social en definitiva, que incluía la edad de retiro o la edad de jubilación a los 60 años. Un tema importante que también siempre pienso si todos logramos entender de la misma manera, ¿no? Es un tema sumamente complejo cuando hablamos de porcentajes, cuando hablamos de pilares de ahorro, cuando hablamos de las AFAP, cuando hablamos de la edad de retiro, lo que implica, de qué manera sustentamos a todo el sistema, ¿no? Sí, yo creo que es más difícil entenderlo aún cuando uno todavía está en esa edad activa, ¿no? De que está trabajando y le faltan todavía muchos años para llegar a la jubilación y creo que ni siquiera está pensando en eso, cosa que, bueno, igualmente sí son aspectos que hay que considerar, hay que pensar y entenderlos también para saber, bueno, cómo serán nuestros ingresos en un futuro. Pero bueno, yo creo que también a esa complejidad del tema se le agrega esto, ¿no? La Exacto. actualidad. Exacto. Así que bueno, reiteramos que el PIT-CNT viene analizando la posibilidad de un paro que en definitiva se propuso para el 11 de agosto, tiene que ser ratificado el próximo jueves por la mesa representativa de la Central Obrera, pero bueno, todo apunta a que sí, se ha hablado de un paro general,
si será de 24 horas o no, lo terminará de definir también la mesa representativa. Pero lo que no hicimos, ya me estamos en deuda, es saludar a toda la comarca. Exacto, sí. Antes iba a presentar la columna que es por partida doble hoy, pero no. Es Primero, verdad, no. Vamos a hablar de la columna, después saludamos bien. a toda la comarca. Bueno, ahora ya quedé condicionada. Comarca, les comentamos que hoy, ya lo saludamos, hoy vamos a tener, la columna de Antonio Ladra que viene con Pablo Méndez, como todos los miércoles que ya se sumó a este programa hace un par de semanas. Van a traer detalles de las novedades del caso de Conexión Ganadera. Lo vamos a estar repasando unos minutos, pero bueno, ellos van a profundizar justamente en la confirmación del síndico a la justicia de la existencia de un pasivo de casi de 387 millones de dólares. Así que vamos a tenerlos acá para ver cómo sigue esta causa, qué se puede esperar, qué pasa con los acreedores y qué pasa con los damnificados en toda esta causa. Sí, hay tantas variables dentro de esta causa de Conexión Ganadera. Se habla de la estafa más grande a nivel de nuestro país. Así que también ellos estarán profundizando en este tema. Antonio, que además hizo una obra teatral respecto a Conexión Ganadera. Seguramente muchos integrantes de esta comarca tuvieron la posibilidad de ir a verla. Bueno, ahora sí saludamos a todos quienes nos están sintonizando a través de la 97.9 FM aquí en Montevideo, la 102.5 FM en Maldonado, la 90.9 FM en Colonia, también que son muchos que ya están conectados al canal de YouTube de La Diaria. Les mandamos un gran abrazo. Que nos encanta que estén desde tempranito acompañándonos y siguiendo, todo lo que va ocurriendo aquí en los estudios. Hay mucha gente que viene conectada y después nos dice, los venía siguiendo por YouTube, así que es muy lindo tenerlos ahí del otro lado y repasamos la vía de comunicación, nuestro número de WhatsApp. Sí, están llegando muchos mensajes, pero voy a recordar, esta vía nos pueden escribir al 099-891-888, porque quizá hay gente que todavía no se animó a escribir, así que los alentamos a que lo hagan y nos manden a ver, cómo están, cómo es el transcurso de esta mañana para ustedes. Tal cual, pasan 14 minutitos de las 7, vamos a comenzar a desarrollar las principales noticias. Hay muchas novedades, también novedades de última hora respecto a los incidentes tras el partido de Nacional y Tigre en el Gran Parque Central. De 7 a 9, Panorama Informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama Informativo. Titulares. Siete y cuarto de la mañana les contamos un tema que además es tapa de La Diaria en esta jornada, en nuestra portada del miércoles 22 de julio, con una imagen de Marcelo Abdala en una movilización hablando por teléfono. Esa es la fotografía principal de la portada de La Diaria Papel. El PIT-CNT señala que el gobierno desestimó recomendaciones del diálogo social sobre la SAFAP. En el comunicado del Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que anunció las líneas de acción que se van a implementar desde el Poder Ejecutivo con base a las recomendaciones de diálogo social, no se hizo mención a una de las sugerencias incluidas en el documento final de este diálogo, que planteaba la creación de un organismo público encargado de administrar de manera centralizada las cuentas de ahorro individual. El gobierno confirmó que promoverá la unificación de las transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes, algo que ya fue incluido en el proyecto de la Ley de Rendición de Cuentas, la creación de una causal jubilatoria que permita el retiro a los 60 años de edad y un conjunto de transformaciones en el pilar de ahorro individual del régimen previsional, algunas de las cuales requerirán la introducción de modificaciones legales. El PIT-CNT, que mantuvo una reunión con el equipo económico, expresó en un comunicado que llegar a acuerdos implica un largo proceso de acercar posiciones con compromiso, disposición y voluntad política, y subrayó que los acuerdos están para cumplirse. Sobre la propuesta concreta que fue desestimada, la central lamentó que el Poder Ejecutivo, que fue quien propuso esta iniciativa, en línea con las promesas efectuadas durante la campaña electoral, haya eludido el compromiso de implementarla. Este jueves, la mesa representativa del PIT-CNT tratará la propuesta de realizar un paro general los primeros días de agosto. Embajador uruguayo en Estados Unidos participó en la reunión contra el resurgimiento del terrorismo político. Daniel Castillo fue el representante de Uruguay en la reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, en la que desde el Departamento de Estado hicieron referencia a los Tupamaros como una organización terrorista. Hasta ayer, la información brindada desde la Cancillería era que Uruguay estuvo representado en el encuentro por un
por un funcionario de la embajada que asistió con la instrucción precisa de escuchar simplemente. Sin embargo, el observador informó sobre la participación de Castillo, a quien se lo puede ver en la foto de la reunión que compartió el secretario de Estado Marco Rubio en redes sociales. El ex senador e integrante de la mesa política del Frente Amplio, Charles Carrera, consideró que no fue feliz la comunicación que se hizo desde la Cancillería en torno a la participación de Uruguay en la reunión y remarcó que no es lo mismo que participe un embajador que otro funcionario diplomático. Según supo La Diaria, el comunicado de prensa del Departamento de Estado que se emitió el día anterior al encuentro ya adelantaba el sentido de la reunión. Este comunicado decía: el terrorismo político de extrema izquierda está resurgiendo, manifestándose en actos terroristas violentos en todo el hemisferio occidental, Europa, Asia y más allá. No se trata de incidentes aislados, reflejan una estrategia deliberada y motivada ideológicamente para desestabilizar las sociedades libres. El presidente Yamandu Orsi y el ministro de Trabajo Juan Castillo se reunieron con el Zunca ante la falta de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo. A la salida de la reunión, el presidente del Zunca, Richard Ferreira, sostuvo que el sindicato trasladó su preocupación por la falta de avances en un contexto de más de 110 días sin alcanzar un convenio colectivo. En ese sentido, expresó su preocupación con respecto al posicionamiento de las cámaras empresariales y dijo que hasta ahora no han dado una respuesta. El presidente del Zunca sostuvo que la plataforma que presentó el sindicato como parte de las negociaciones con los empresarios plantea en su centro mejorar las condiciones de trabajo y mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, por lo que lamentó que únicamente obtuvo negativas o prórrogas en lo que tiene que ver con discusiones que nos permitan poder acercar las partes y poder construir un acuerdo. Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, señaló el reclamo del Zunca con respecto a la reducción de la jornada laboral en el sector a 40 horas semanales como uno de los puntos principales que está trancando todo, pero que el Zunca considera muy importante como parte de las negociaciones. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. La fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, reclamó mayor seguridad ante el crecimiento del crimen organizado. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión de la comisión que estudia la rendición de cuentas, la fiscal de corte se refirió a la situación del país en cuanto a la violencia que se está desarrollando. Ferrero advirtió que el crimen organizado está afectando a los fiscales y señaló que ya hay 3 o 4 situaciones de fiscales en las que se ha visto amenazada su integridad física y agregó que todos podemos ser víctimas colaterales. En esa línea anunció que si a futuro va a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Parlamento, planteará alguna cuestión para la protección de los fiscales. Ferrero recordó que cuando concurrió al Palacio Legislativo por primera vez como fiscal de corte, les advirtió a los parlamentarios que se cuidaran como políticos, como representantes de la sociedad. Por otro lado, la fiscal afirmó que fue la única que luchó para que estuvieran los allanamientos nocturnos, en referencia a lo que fue motivo de plebiscito en las elecciones pasadas a impulso de la coalición republicana. ¿Ustedes creen que los narcos guardan la droga de día en algún lado? Si la guardan de noche porque saben que la norma los favorece. O sea, nosotros tenemos que ir un paso más adelante, afirmó la fiscal de corte. Vamos ahora con otros temas. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que HIF Global va a tomar la decisión final de inversión el año que viene. Al término de su comparecencia ante el Parlamento por la rendición de cuentas, Cardona dijo que durante la sesión de la comisión se habló de que el contrato no se conocía y que ya se había firmado. Sin embargo, aseguró que no hay ningún contrato todavía y detalló que solamente se está cerrando un memorándum de entendimiento con los diferentes organismos públicos. Cardona agregó que a partir de esa base de trabajo, la empresa va a buscar financiamiento y va a tomar la decisión final de inversión el año que viene y llamó a hablar en sus justos términos para no desinformar. La ministra dijo que el gobierno le pidió a la empresa de capitales chilenos un derrame para el Uruguay, que no sea solo la exportación o la ganancia o la inversión, y en ese marco señaló que se está intercambiando con los ministerios de Ambiente, Economía y Transporte. Vamos ahora con otros temas que también lo hemos abordado en estos últimos días. El ex ministro de Defensa, Javier García, afirmó que intereses poderosísimos operaron contra la compra a Cardama. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión de la comisión que investiga el caso Cardama, García dijo ante los legisladores que existieron poderosísimos intereses económicos que impidieron y bloquearon la posibilidad de que Uruguay se defendiera y tuviera sus patrulleras oceánicas. García opinó que esos poderes económicos fueron los mismos que una vez firmado el contrato con Cardama
operaron para que cayera la compra de las patrullas oceánicas y aclaró que no tiene pruebas, pero tiene la convicción de que fue así. Al final de su comparecencia, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, le reclamó que no respondió por qué se disminuyeron las condiciones técnicas establecidas en el pliego de la compra directa de 2022 respecto de la compra directa de 2023, de la que resulta adjudicataria Francisco Cardama, Sociedad Anónima. Para responder a la pregunta de Garlo, García se apoyó en las declaraciones que hizo ante la comisión el ex comandante en jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson. Lo citó de manera textual. A los astilleros se les mencionó que no se iba a presentar otra vez toda la lista de requerimientos porque un OPB, una patrulla oceánica, ya de por sí tiene capacidades que tiene que cumplir. Entonces, no íbamos a volver a plantear determinadas capacidades que son las que trae cualquier buque. Esto fue lo que dijo Wilson, según recordó García. Sin embargo, Garlo consideró que no se le había respondido y García dio por cerrado el tema. Tenemos que pasar, a una triste noticia en realidad, porque falleció la presidenta de la Junta Departamental de Canelones, Natalie Muñiz. Muñiz se había desempeñado en el gobierno departamental a lo largo de 2 periodos consecutivos, luego de ser electa como edila por el Movimiento de Participación Popular por primera vez en 2020 y fue designada como presidenta del órgano legislativo para el periodo comprendido entre 2026 y 2027 la semana pasada. El gobierno departamental emitió un comunicado en redes sociales a través del que sus integrantes extendieron su solidaridad a la familia y los colegas de la edila y expresaron el anhelo de que su compromiso con el servicio público y su dedicación al departamento permanezcan como un valioso legado. 7 de la mañana con 23 minutos. Pasamos ahora a temas judiciales. La defensa de Gustavo Penades reclamó conocer la fecha de nacimiento de las víctimas. El planteo fue realizado durante la audiencia de control de acusación en la causa que investiga al ex senador y al profesor de historia Sebastián Mauvecín por delitos sexuales. La audiencia comenzó con la lectura de la acusación contra el senador, que fue presentada en octubre de 2025 tras 2 años de investigación. La defensa de Penades que llevan adelante los abogados Homero Guerrero y Laura Robato comenzó su intervención objetando la acusación por razones formales y reclamó acceso a las fechas de nacimiento de las víctimas. Tras más de 4 horas de debate, la jueza Vargas coincidió con la Fiscalía en cuanto a que no hay un defecto formal en la acusación y agregó que el debate sobre la tipicidad, donde la edad de las víctimas es clave, se tiene que desenvolver en el juicio oral. Bueno, y vamos con este tema que también mencionamos, va a ser el eje central de la columna de Pablo y Antonio. El pasivo de Conexión Ganadera alcanza los casi 387 millones de dólares. El síndico de Conexión Ganadera, Alfredo Chiabatone, presentó el informe con la verificación de créditos de acreedores de Conexión Ganadera y el inventario con el que dio los números oficiales de la situación del fondo ganadero. En el documento al que accedió la diaria, Chiabatone plantea que el crédito que tienen los acreedores es derivado de daños y perjuicios verificados como consecuencia de la malversación de sus fondos. En cuanto a la masa activa de Conexión Ganadera, el documento estima un total de 115,6 millones de dólares y la diferencia entre el activo y el pasivo de Conexión Ganadera es de 272 millones de dólares. Sorprenden los números, los millones, de un lado que van y del otro que entran, ¿no? Sí, que llega un momento que ya un poco te perdés, ¿no? Porque es incalculable, me parece. No, igual el monto es tremendo, ¿no? Que sea ese el pasivo, en definitiva, de Conexión Ganadera, y habla a las claras de lo que representó esta cuestión para mucha gente y para gran parte del país. Bueno, hay algunas investigaciones que se están solicitando, pero lo vamos a dejar para más adelante con Pablo y Antonio. Vamos ahora a temas educativos. A una semana de la apertura de inscripciones, 21.000 personas se anotaron para rendir la prueba Acredita Educación Media. La prueba Acredita Educación Media Superior está dirigida a adultos mayores de 27 años que luego de haberse desvinculado de la educación media superior quieran acreditar este ciclo. Al mismo tiempo tendrán la posibilidad de inscribirse para rendir la evaluación aquellos jóvenes a partir de 24 años con ciclo básico completo y que no hayan registrado inscripción a cursos, exámenes o haber participado en instancias de evaluación en el sistema de educación formal un año antes de la fecha de realización de la prueba. Las áreas a evaluar en la prueba incluirán comprensión lectora, escritura argumentativa, cultura científica y resolución de problemas matemáticos, las cuales tendrán como objetivo evaluar las competencias correspondientes al perfil de egreso que requiere el ciclo de bachillerato, y la prueba está prevista para ser realizada a través de dispositivos electrónicos que brindará la ANEP. Cotización de la moneda. Presenta Gales para su servicio de cambio de moneda.
El dólar 38.90 a la compra, 41.30 a la venta. El peso argentino 0,020 a la compra, 0,040 a la venta. El real 7.35 a la compra, 8.60 a la venta. Y el euro 44.30 a la compra, 48.30 a la venta. Presentó Gales, 50 años. El cambio te favorece. 7 de la mañana con 27 minutos, tenemos 11 grados 4 décimas en Montevideo, algo de viento de componente sur-sureste a 9 kilómetros en la hora. Sin embargo, se habla que pueden seguir siendo sostenidos entre 20 y 40, rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros en la hora. Sigue lloviznando, sigue la humedad muy alta. No los quiero desanimar para empezar este miércoles, pero bueno, sigue bastante inestable. Les diría que tal vez no con la intensidad de la llovizna de ayer, pero sigue bastante similar. Sí, eso iba a decir. Inumet en este momento está pronosticando precipitaciones aisladas para esta mañana. Y lo digo porque justo nos llega un mensaje que nos dicen: buenos días, llueve por Nuevo Centro, eso es libre de lluvias, no estaría haciendo. Y bueno, una linda jornada para el equipo, así que les mandamos una buena jornada también. Bueno, sí, eso puede pasar. Así que la gente de Nuevo Centro que todavía no haya visto que está lloviendo, que tenga cuidado, que bueno, salga con alguna campera de lluvia o un paraguas, porque bueno, puede ser que esté lloviendo ahí. Tal cual. Seguimos leyendo también a la comarca que nos va pasando esos reportes de cada rinconcito del país, así que en un ratito los estamos compartiendo. Pausa y ya volvemos. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Estamos en todo lo que haces. Si querés saber todo sobre tu consumo, descubrí la app UTE Clientes. Podés conocer tu consumo en cualquier momento, hacer trámites, consultar tus facturas y mucho más. Descárgala ahora. UTE. Avanzamos con energía. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules de la Espriela, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. La Triple Nelson vuelve a la trastienda presentando temas de su nuevo disco de amor, de locura y de guerra, más los clásicos de siempre. Sábado 15 de agosto, la trastienda Montevideo, 20-30 horas. Banda invitada, Vientos de Libertad. Entrás a la venta en Pass Line. Internacionales. Seguimos adelante en Panorama Informativo. Abrimos el capítulo internacional cuando pasan 31 de las 7. Trump amenazó con bombardear instalaciones nucleares.
Por 11ª noche consecutiva, Estados Unidos bombardeó varias zonas de Irán, marcando un paso más en la escalada en este conflicto, cuyo fin parece estar lejano. De acuerdo a lo que informó la agencia de noticias iraní Fars, residentes de la zona informaron haber escuchado explosiones en el noreste de Teherán y también se reportaron cerca de Tabriz, en el noroeste del país. Los ataques estadounidenses están en la línea con la retórica agresiva del presidente Donald Trump, quien ayer, en una conferencia de prensa que dio en la Casa Blanca junto al presidente libanés Joseph Aoun, dijo que le queda mucho por hacer en Irán. Además, el líder del Partido Republicano se mostró escéptico respecto de la reanudación de las conversaciones con las autoridades de Teherán y afirmó que Estados Unidos no tenía interés en reunirse con ellos. Esta afirmación se dio luego de que Pakistán pidiera moderación a todas las partes en conflicto. La moderación parece no estar sobre la mesa porque a los ataques de Estados Unidos se sumaron los que Irán lanzó contra instalaciones militares estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania. La respuesta ante esto de Trump parece ir más allá. Dijo que iba a atacar nuevamente las instalaciones nucleares iraníes de Natanz muy pronto. Estados Unidos solicitó inmunidad para Delcy Rodríguez ante una demanda. La administración del presidente Trump intervino en una demanda civil para respaldar la inmunidad de la mandataria encargada de Venezuela y solicitar que no tenga que comparecer en un caso relacionado con 3 estadounidenses que estuvieron encarcelados y presuntamente fueron torturados durante su reclusión en Caracas. El Departamento de Justicia hizo la solicitud tras el fallo de un juez federal que concedió $314 millones en indemnizaciones a Gerald Kennemore, Jason Saad y Edgar Marval por lo que calificó como una empresa criminal encabezada por el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, antes de que los hombres fueran liberados en un canje en 2023 a cambio de la libertad de Alex Saab, un empresario calificado desde hace años por funcionarios estadounidenses como el testaferro de Maduro y que estaba a la espera del juicio en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero. El año pasado, los 3 estadounidenses demandaron a varios altos funcionarios venezolanos, incluida a la ahora mandataria encargada interina, Delcy Rodríguez, al afirmar que fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, descargas eléctricas y golpizas, entre otros tormentos. Nos vamos a Reino Unido porque allí Andy Burnham llega al poder con urgencias por resolver. El primer ministro laborista encabezó ayer su primera reunión de gabinete con una agenda marcada por 2 grandes desafíos. Por un lado, reducir el costo de vida y por otro, enfrentar la crisis habitacional. Entre las primeras medidas anunciadas figura la eliminación temporal del IVA sobre la electricidad para hogares durante 6 meses, una decisión que busca aliviar el impacto de las tarifas energéticas. El gobierno también analiza otras iniciativas como recuperar un tope para el precio del transporte público y reducir impuestos para restaurantes, aunque todavía no están confirmadas. La situación fiscal aparece como uno de los principales obstáculos para la nueva administración. Mientras Burnham promete aumentar el gasto en vivienda social y atender el problema de las personas sin hogar, su ministro de Hacienda, John Healey, pidió mantener la disciplina presupuestaria. El gobierno aún debe definir cómo financiará sus compromisos, entre ellos el incremento del gasto militar sin recurrir a subas de impuestos, aumento del déficit o medidas de ajuste. En política exterior y defensa, Burnham también enfrenta una etapa compleja. El cambio de autoridades en defensa y exteriores llega en medio del debate sobre el papel del Reino Unido en la OTAN y sus compromisos militares. Deportes. Bueno, 7 de la mañana con 35 minutos tenemos que hablar de esta dura derrota de Nacional por Copa Sudamericana. La tormenta que azotó la noche de ayer en el Gran Parque Central tuvo su reflejo en el campo de juego, donde el tricolor hizo agua por todos lados y terminó goleado 3-0 ante Tigre en el partido de ida de los playoffs para avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde espera por su rival Montevideo City Torque. El argentino, este equipo argentino, Tigres, que venía de quedar eliminado en la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, vapuleó al tricolor con un gol tempranero y otros 2 justo antes del cierre del primer y segundo tiempo, golazos además, respectivamente. Además, en Nacional, Bruno Zuculini se fue expulsado, por lo que no estará en el partido revancha. Ahora, el Bolso deberá intentar cambiar la cara el martes de la próxima semana de visita en Victoria, a Buenos Aires, donde debe ganar por 3 goles para forzar los penales. Quien avance en la serie se va a medir en octavos de final de la Sudamericana ante Montevideo City Torque, quien ya está clasificado a dicha instancia tras la muy buena fase de grupos que hizo. Bueno, y vinculado a este partido, algo que mencionábamos, aunque no a lo deportivo, uno de los ómnibus que llevaba hinchas de Tigre fue baleado
en la noche de ayer en la zona de Ruta 1 y Caminos Civiles. Un hombre resultó herido con impactos de bala en un brazo y una mano, aunque ya fue dado de alta. Afortunadamente fue allí que impactó esa bala, ¿no? Porque iba mucha gente y se hablaba que también iban muchos chicos, ¿no? En ese ómnibus. Digo, dentro de lo tremendo, porque podría haber matado a alguien perfectamente. Sí, y bueno, siguiendo justamente con este tema, con lo último, tras reuniones, el paro en el fútbol local sigue vigente. El campeonato local continúa detenido y por ahora sin una fecha definida para su regreso. La Mutual de Futbolistas resolvió mantener el paro pese a la reunión que encabezó ayer el ministro del Interior, Carlos Negro, con autoridades de la AUF, dirigentes gremiales y responsables de la seguridad pública. Durante el encuentro, la AUF presentó una propuesta para modificar el código disciplinario, uno de los principales reclamos de la Mutual tras los incidentes ocurridos el fin de semana. El presidente del gremio, Diego Scotti, calificó la reunión como positiva y confirmó que la propuesta será analizada por la directiva de la Mutual. Si obtiene el visto bueno, el proyecto deberá ser aprobado por sus afiliados. No obstante, Scotti advirtió que aún se necesitan nuevas instancias de trabajo antes de levantar la medida, al entender que los episodios de violencia en el fútbol se han vuelto reiterados y que todavía hay aspectos por esclarecer en la investigación judicial y en los operativos de seguridad. Mientras tanto, la mesa ejecutiva de la AUF trabaja en un calendario para reanudar la actividad apenas se destraba el conflicto. La idea es disputar el próximo fin de semana los 4 partidos pendientes de la 6ª fecha del intermedio: Central Español, Cerro Largo, Cerro Racing, Torque Danubio y Defensor Liverpool. Trasladar el cierre del torneo para el 31 de julio al 2 de agosto y jugar la final el miércoles 5 de agosto, con el objetivo de mantener el inicio del torneo clausura que estaba previsto para el 8. May, tenemos que, yo creo que, viste, estos son como los restos que van quedando de las noticias del Mundial, sí, porque la FIFA publicó la lista de nominados para el 11 ideal del Mundial. Bueno, con el Mundial ya terminado, la FIFA habilitó la votación para elegir el mejor equipo del torneo, integrado por los 11 futbolistas más destacados según el voto de los hinchas. La preselección reúne a 28 jugadores divididos por posición: 5 arqueros, 8 defensores, 9 mediocampistas y 6 delanteros. España, campeona del mundo, lidera la lista con 6 nominados, seguido por Argentina, subcampeona, con 5. Entre los candidatos aparecen figuras como Emiliano El Dibu Martínez, Unai Simón, Cuti Romero, Marco Curella, Jude Bellingham, Rodri, Lamine Yamal, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane. Sin embargo, la nómina también dejó ausencias que generaron debate, entre ellas la de Pau Cubarsí, que fue elegido como mejor jugador joven del Mundial, además de Dani Olmo, Mikel Merino, Alexis McAllister y Bruno Fernández. Bueno, la elección se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial de la FIFA. Los hinchas deben elegir un esquema táctico: 4-3-3, 4-4-2 o 3-4-3, y armar su 11 ideal con los futbolistas preseleccionados. Me encanta que puedan armar tipo técnicos. A diferencia del Balón de Oro, la Bota de Oro o el Guante de Oro, el 11 ideal no lo define un jurado técnico, sino que es de voto popular. Yo pondría también a Haaland, seguro. No, pensando en los uruguayos, pondría ahí a un Juan Manuel Sanabria que estuvo muy duro contra Lamine Yamal, sí, por ejemplo. Es verdad, lo bloqueó, lo anuló. Sí. Fue tema de conversación este fin de semana también. Lo dejaría, lo pondría ahí, en ese 11. Yo pensaba, creo que incluso Lamine Yamal es más chico que el jugador joven que resultó mejor. Creo que sí, fue una duda que yo tuve también en el momento. Creo que tienen 19 los dos. Sí, sé que Lamine Yamal tiene 19 porque sé que tiene la misma edad que mi hermano, nació el mismo año. Y Cubarsí, estoy viendo, sí también tiene 19 años, así que los dos andan igual. Digo porque siempre ya es una figura del fútbol español, ¿no? Yamal. Entonces, claro, pensando en ser campeón del mundo, Yamal, bueno, ¿cómo termina siendo este chico que, bueno, juega en otra posición bien distinta, ¿no? A la de Yamal. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Tenemos que hacer una nueva pausa. Reiteramos que vamos a estar hablando como eje central de este programa en materia de entrevistas, las novedades que surgieron a partir, bueno, de los anuncios que hizo el gobierno respecto al diálogo social, ¿no? Cuestiones que quedan por fuera, otras que se proyectan por parte del propio
gobierno. Vamos a estar hablando con Rodolfo Saldain en un ratito nada más, telefónicamente, que es abogado especializado además en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social. Y también con Nathalie Barbé, que, bueno, también el PIT-CNT viene analizando la posibilidad de un paro. Nathalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales de la Central Sindical y vicepresidenta además de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Esto va a ser en un ratito, al igual que la lectura de mensajes de todos los oyentes que están compartiendo con nosotros. Eso te iba a decir, voy a aprovechar a recordar el número, nos pueden escribir al 099-891-888, que tras la pausa vamos a estar leyendo los mensajes, luego de leer las noticias locales que tenemos, bueno, algunas novedades para comentarles. Ya volvemos. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Tras la puerta hay una selva, árboles altos, matorrales verdes y animales por cada rincón. Monos en los árboles, un perro que sigue mi caminar, lianas, pájaros de colores y un camino largo y laberíntico. No hay edificios, solo naturaleza. Texto escrito por María Noel en la cárcel de mujeres de Montevideo. Cuerpos en tránsito, un documental de Victoria Jiménez. Próximo estreno, 30 de julio. Seguinos y consultá fechas de las funciones en nuestras redes. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a compartir ahora noticias del segmento local de la diaria. Vamos a comenzar por lo que Yami comentaba más temprano, el departamento de Salto. Y bueno, la destrucción de planta textil dejó a trabajadores sin su actividad. Sí, los efectos de la tormenta que azotó a Salto el pasado fin de semana continúan dejando consecuencias que van mucho más allá de los daños materiales. Otro de los sectores afectados se encuentra en la confección de prendas de vestir, donde la empresa La Invencible sufrió importantes destrozos que obligaron a detener su actividad, dejando a unas 25 trabajadoras sin tareas mientras se evalúan los pasos a seguir. Ante esta situación, el Sindicato Único de la Aguja, con el respaldo del plenario intersindical del PIT-CNT, puso en marcha una campaña solidaria para reunir alimentos no perecederos destinados a las familias
que al no estar trabajando dejaron de percibir ingresos. En diálogo con La Diaria, la referente del sindicato en Salto, Marisa de los Santos, explicó que la situación genera una preocupación entre las trabajadoras, muchas de las cuales dependen exclusivamente de ese jornal. Por ese motivo se lanzó una campaña solidaria abierta a toda la comunidad, por lo que se reciben alimentos no perecederos como arroz, fideos, aceite, azúcar, yerba, conservas y otros productos básicos, y las donaciones pueden acercarse al local sindical del PIT-CNT en Salto, ubicado en Sarandí 106. Y aprovecho a recordar, bueno, decíamos que este es otro de los sectores afectados, también la producción agrícola, ¿no? Se decretó la emergencia granjera en Salto, y justamente ayer el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, estuvo visitando Salto y dio una conferencia de prensa allí, y bueno, se hablaba de algunos problemas, ¿no? Para el abastecimiento de algunos productos. Se hablaba, por ejemplo, de los morrones, habíamos hablado. La lechuga dijo también. también ayer. Un 70% de los cultivos se vio afectado en Salto. Exacto. En época de la zafra citrícola particularmente, así que bueno, habrá que ver si esto con la emergencia que decretó el gobierno agiliza mucho los trámites, que es también lo que explicaba ayer nuestro corresponsal de La Diaria en el departamento de Salto. Nos vamos ahora a Colonia, porque también hay que hablar de temas laborales. Los ex trabajadores de Yasaki aguardan la decisión sobre el seguro. El próximo 31 de julio vencerá el régimen especial de seguro de desempleo que ampara a los ex trabajadores de la empresa Autopartes, y hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha anunciado una nueva prórroga. Ante esa situación, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines solicitó el respaldo de la Junta Departamental de Colonia para reclamar la extensión del beneficio, que alcanza a 938 familias del departamento de Colonia. El pedido será considerado hoy en la sesión ordinaria del Legislativo Departamental a partir de un expediente presentado por el sindicato. Si bien la resolución que eventualmente adopte la Junta Departamental no tendrá efectos directos en la continuidad del subsidio, busca fortalecer las gestiones que la organización sindical lleva adelante ante el gobierno nacional. La preocupación de los trabajadores se explica por la escasa reinserción laboral registrada desde el cierre de las plantas de Yasaki en Colonia y Canelones, anunciado en enero de 2025. Esa decisión dejó sin empleo a más de 1 millar de personas y derivó en la creación de un régimen especial de seguro de desempleo para amortiguar el impacto económico sobre las familias afectadas. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, 11 grados 4 décimas la temperatura, está muy húmedo, 97% del índice a esta hora, de acuerdo a lo que señala Inumet, que además nos reitera que siguen las lloviznas, que van a continuar prácticamente a lo largo de la jornada, o por lo menos hasta las primeras horas de la tarde, cuando se vea algo de sol. Y tenemos que repasar muchos de los mensajes que bueno, nos vienen llegando como es habitual. Desde Río de Janeiro, nuestro corresponsal carioca, podríamos decir, ya el uruguayo más carioca, Andrés, que también está presente, nos mandó una foto del Cristo Redentor, que hay 19 grados por esa zona de Brasil. No hace tanto calor, pero bueno, también es lo habitual para esta época. También nos cuenta Alejandro desde Salto, que dice: les debo la foto. Muy buenos días, Yamila y Maggie. Les mando un gran abrazo desde este lado, como siempre, firme en la comarca, acompañándolas y arrancando la jornada con la mejor energía. Que tengan un excelente programa y que sea una mañana llena de buena onda. Bueno, desde Salto nos están mandando esto. Nosotros les mandamos un gran abrazo a todos ustedes. Y tenemos más mensajes, algunos que hacen referencia a la causal jubilatoria, ¿no? Esto de cuando se aumentó la edad de jubilación a 65 años. Y preguntan, si es justo que una persona que trabaja en la construcción tenga que trabajar hasta los 65. Siguen llegando otros mensajes. Buen día, preguntando la mañana con La Diaria. Buena jornada, dicen Mariana y Marcelo de Lagomar. También nos dicen, mira, nos saludan, May, desde... tenemos otros mensajes, pero voy a aprovechar a agrupar estos dos, porque hay uno que nos dice, buen día desde Houston, Texas, las escucho con mucha atención. Y acá nos dicen, aquí en Solimar nada que envidiarle a Londres. Bueno, seguramente haya mucha niebla por esa zona del departamento de Canelones. La visibilidad ahora aumentó un poquito, se habla de 8 kilómetros, pero ayer decíamos que la visibilidad era de algunos kilómetros y sin embargo desde el piso 10 acá en el edificio Artigas el Puerto no se veía prácticamente en un momento de la mañana.
Así que a tener esos recaudos también si tienen que circular por rutas y demás. Tenemos otro mensaje de Salto, que no quiero dejar pasar. Buenos días. Dicen, buenos días, chicas de la Diaria Radio, como siempre desde temprano, siguiéndolas por YouTube todo el día hasta la noche. Los aprecio mucho desde Salto Interior, donde hay otro amanecer muy gris. Muchos oyentes de Salto. Sí, sí, sí. Muchísimos. Bueno, lindo que podamos llegar a todos los rincones del país y que de a poco se animen a contarnos desde dónde nos están escuchando esta comarca que sigue creciendo día tras día desde el pasado 6 de abril. Ya estamos prácticamente cumpliendo los 4 meses de vida. Parece mentira, pero ya estamos ahí. Tenemos que hacer la pausa. Pasan 51 de las 7. Vamos a estar hablando con Rodolfo Saildán, abogado especializado en temas vinculados a la seguridad social. También con Natalie Barbé, que, bueno, pertenece al Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. Así que, bueno, vamos a estar hablando con ellos respecto a los anuncios que realizó el gobierno. Ya volvemos. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso elijo a la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, dar vuelta a todo y la Casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Tengui. Tengui. Falti. Y un abrazo. Tengui. Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos. Vamos a las calles de la aduana donde creciendo aprendí. A las bóvedas, al Waston, al Guruyú, desde aquí mi recuerdo emocionado por las horas que viví. Al bodegón La Telita, a Lito y a Rafael, semiduro y vino tinto bajo el ojo de Gardel. Al maestro Tito Cabano, privilegio que me honra haber nocheado con él. Ah, bodegón La Telita, puesto de fruta y verdura donde a cantar empecé. Mi ciudad se mete al agua por la escollera Sarandí. Son balances de caña y el aparejo de un chiquilín. Pinta gente de medio mundo, de lengue y de calderín. De botella en las rocas o encanutada en el maletín. De botella en las rocas o encanutada en el maletín.
Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón. Del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongón. Así me gusta a mí. Cae la noche estrellada sobre esta orilla de la ciudad. Sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar. Allá en el bar del Hacha, el as de copas quiere brindar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón. Del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongón. Esta melancolía que trae consigo la evocación, me pintó de colores montevideanos el milongón. Para pescar recuerdos encarno siempre con emoción. Llévate los que quieras, que aquí en el alma tengo un montón. Llévate los que quieras, que aquí en el alma tengo un montón. Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón. Del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongón. Del Guruyú vienen los tambores y va mi corazón. Del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongón. Vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón. De amor y dolores, canto el milongón. Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón. De amor y dolores, canta el milongón. Presenta Carper, tu Chevrolet marca Carper. Faltan, Sí, 2 minutitos faltan para las 8. Exacto. No, y ya tenemos que conversar con Rodolfo Saldain, pero antes, porque hablábamos hoy, bueno, de las jubilaciones, sobre todo de, bueno, el régimen de ahorro individual de la SAFAP, pero hablábamos de un mensaje, bueno, de la jubilación a los 65 años, pero que una aclaración para hacer que en la reforma, bueno, 2023, que justamente ahora vamos a conversar con uno de los principales redactores de esta reforma, pero sí se incluyó, bueno, la jubilación a los 60 años para los trabajadores de la construcción. Entonces, bueno, hacer esa aclaración también era pertinente. Sí, hay varios rubros que quedan por fuera de los 65 años y son contemplados como quienes tuvieron mayor desgaste físico o emocional respecto a otros trabajos, ¿no? Exactamente. Bueno, y lo que hablábamos hoy más temprano es esto, ¿no? De que el Poder Ejecutivo culminó el análisis de las recomendaciones del diálogo social y definió las reformas a impulsar durante 2026 con la priorización de 2 objetivos: combatir la pobreza infantil y mejorar las condiciones jubilatorias de la población. Y para lograr en estos objetivos se definió avanzar en 3 medidas: la asignación única para la infancia y la adolescencia, la habilitación de retiro anticipado a los 60 años en el régimen previsional y la introducción de mejoras en el pilar de ahorro individual, que no incluye, bueno, la administración de las cuentas de ahorro por parte del Estado, como se había recomendado en el diálogo social. Así que para hablar sobre estos temas ya estamos en comunicación con Rodolfo Saldain, que es abogado especializado en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social, y fue el articulador y redactor de la reforma de la Seguridad Social que impulsó el gobierno de Luis Lacalle Pou. Así que, Saldain, bienvenido, muchas gracias por estos minutos. Acá estamos, muchas gracias por la invitación. Otra vez un gusto estar con ustedes. Bueno, primero que nada, ¿cómo recibió los anuncios que realizó el Ministerio de Economía esta semana sobre, bueno, las líneas de acción que se van a implementar a partir del diálogo social? Bueno, estuve estudiándolos, sobre todo ayer. Tenemos 2 tipos de anuncios fundamentalmente.
unos vinculados con el Pilar 1 y el otro, el Pilar 2, perdón, es lo de las AFAPs que ustedes mencionaban. AFAPs y Banco de Seguros, ¿verdad? Porque en la comunicación del MEF y de la OPP también hay referencias a un tema muy importante, que es el seguro colectivo de invalidez y muerte en actividad. Implica un costo alto, del orden, dependiendo de la AFAP, va entre 12 de cada 100 pesos que se aportan hasta 17 de cada 100 pesos. Eso es bastante más que la comisión de las propias AFAP, que va entre 4 y 6 pesos según la AFAP de que se trata. El otro tema que también se aborda es el de la causal anticipada a los 60 años, ¿verdad? Que en los dos casos hay algunas definiciones y hay otros aspectos que todavía habrá que ver cuando se conozca el texto del proyecto de ley. La evaluación entonces no termina de ser del todo positiva, Saldain, respecto a algunos aspectos puntuales. Bueno, a ver, en materia de las AFAPs, en lo personal, entiendo que se avanza en un sentido que es muy razonable, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con aspectos de gestión, como en lo que tiene que ver con otros aspectos de diseño. Por ejemplo, el propio texto plantea que se incluyen algunos aspectos que estaban ya en la reforma anterior, pendientes de implementación. Algunos que recuerdo que lo conversamos allí presencialmente con ustedes. Por ejemplo, que se pueda brindar un asesoramiento previsional integral, oportuno, de los dos pilares a la vez, cosa que hoy no es automático. Eso me parece que es un avance importante. No sé si lo van a hacer vía legal o vía reglamentación, se podría perfectamente hacer vía decreto, ¿no? Después se plantea una flexibilización para el trámite jubilatorio que se podría estar haciendo directamente en cada organismo gestor, BPS mayoritariamente, o también en las cajas paraestatales en el caso de las personas que estén comprendidas en cajas paraestatales, policial o militar. Hoy se va a dos lugares a hacer el trámite. Se tiene que hacer típicamente en BPS y también se tiene que hacer en AFAP con participación del Banco de Seguros. Que haya una ventanilla única a esos efectos me parece que es interesante desde la perspectiva del trámite de la persona. También se flexibiliza las opciones de dónde cambiar la AFAP. Eso también me parece que está bien, ¿verdad? No hay objeciones en facilitar ese tipo de trámites, en la medida en que eso no se transforme en una opción de alta comercialización. ¿Qué quiero decir con eso? Que no vaya a generarse un mercado de traspasos de las personas, que ya tuvimos experiencias de ese tipo en el pasado, y que seguramente el Banco Central, que es el regulador, va a estar atento a evitar que eso ocurra, ¿verdad? Después hay un aspecto de la asignación de nuevos afiliados a las AFAPs que requiere mayores precisiones. Se plantea un mecanismo competitivo entre ellas a partir de mayor rentabilidad y menores comisiones. Obviamente las dos cosas son deseables, ¿verdad? Mayores rentabilidades y menores comisiones, pero no se dan detalles de cómo se lo haría, ¿no? Hoy tenemos un mecanismo competitivo que está previsto en la 20.130, la reforma del año 2023, entre empresas aseguradoras, que nunca se ha implementado y que es lo siguiente: puede ser una licitación o también lo que se llama una licitación a la baja. Es decir, que a partir de un determinado valor se sigue, es decir, una especie de subasta a la baja o remate a la baja, que se sigue bajando entre aseguradoras según la que ofrezca menor comisión. ¿Por qué no se ha implementado? Porque las aseguradoras privadas no han tenido interés en participar de este mercado y solo lo hace el Banco de Seguros del Estado. Por alguna razón, las privadas están entendiendo que esto no es un negocio atractivo para ellos. En materia de comisiones, los nuevos afiliados hoy, como tuvimos oportunidad de conversar con ustedes, tienen comisión cero todos, por 3 años.
porque la ley, la reforma del 2023 incluyó una regla de asignación por defecto a la de menor comisión, a la FAP de menor comisión. Eso en principio sería República FAP, pero todas decidieron ir con comisión cero para participar de ese mercado y de esa oportunidad a futuro. Acá entonces hay un tema de cómo se va a implementar la mayor rentabilidad y la menor comisión para la asignación de AFAP a los nuevos aportantes. ¿Se imagina por dónde puede ir, Saldain, esta iniciativa que tiene el Ejecutivo? Si fuera solo en materia de comisión, en verdad no habría un aporte mayor al que ya hay, ¿verdad? No se estaría aportando un valor. La reducción es diferente. un 5 y un 10. Bueno, está bien, pero hay que ver cómo se logra, ¿verdad? Yo creo que está perfecto. Si fueron 15, mejor todavía, ¿verdad? Cuanto más se pueda lograr. Yo creo que en materia de seguro colectivo de invalidez y muerte hay chances de bajar, ¿no? Hay una diferencia importante entre lo que planteó la 20.130, que está implementado, esto que yo le decía, comisión cero y sin costo de seguro de invalidez y muerte en actividad, y lo que está planteado acá. Lo de la 20.130 es para los nuevos afiliados. Acá la reducción sería para todos. Eso incluye a todo el actual millón largo de personas afiliadas a las FAPs. Por lo tanto, es de un alcance muy diferente lo que se está planteando acá, porque comprendería todo. Estamos hablando de una reducción de total de deducciones de entre 1,60 pesos por cada 100 que se aportan, o 0,8. Pero eso que puede parecer un número chico, que es entre el 10 y el 5% del total del costo, a la larga es significativo. Pero hay que ver cómo se implementa, ¿verdad? Eso todavía no está definido, porque competir por mayor rentabilidad está bastante difícil. Se puede competir por mayor rentabilidad histórica, porque es conocida, pero hacia futuro, hay una incógnita grande sobre cómo se puede implementar esa licitación. En la experiencia regional, por lo menos, no hay licitaciones que tengan esas características. Por lo tanto, creo que ahí habrá que ver cómo innova el equipo que esté trabajando en este tema. O sea que quizás es muy temprano para decir, bueno, si estos cambios pueden ser significativos o, bueno, quizás no tan dando impacto. Habría que esperar a cómo se implementa esto para poder decir qué van a implicar estos cambios anunciados por el gobierno. Correcto, eso hay que esperarlo, hay que ver. A ver la letra del texto, del proyecto propiamente de ley. En cuanto al... Sí, perdón, yo estaba siguiendo un poco... Está bien. Ustedes manejan. No, en realidad le quería consultar, porque bueno, se habló mucho del diálogo social, se habló mucho de ese documento final con una suerte de síntesis de propuestas, y no hay ninguna mención al organismo centralizado en el Estado para gestionar esos ahorros individuales. ¿Esto lo entiende como una señal positiva o, en definitiva, es contraproducente respecto a lo que dejó el diálogo social? ¿Cómo lo analiza Saldain, teniendo en cuenta que esto ha motivado, entre otras cuestiones, algunos pronunciamientos de la Central Obrera? El PIT-CNT está definiendo por estas horas un paro para el 11 de agosto, sobre todo por este punto en particular. Bien, yo creo que es una valoración ambigua, diciéndolo objetivamente. Voy a dar mi punto de vista, ¿no? Por un lado, tiene el aspecto que acabas de mencionar de la posición del PIT-CNT, ya anunciada ayer, y que, se podría profundizar, ¿verdad? Por otro lado, tiene un aspecto positivo, y en mi opinión muy positivo, que es que saca de la discusión un tema que venía generando mucho ruido a nivel de actores centrales para el desempeño económico del país, que no son solo las AFAPs, también son aquellas entidades y organizaciones que financian al Estado uruguayo. En ese sentido, yo creo que la posición del Ministerio de Economía asumió esa situación y optó por dejar de lado esa idea que hoy, después del 2024, digamos que tuvo un resultado contrario para sus promotores, pero que de todas maneras los promotores PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio han dicho que su voluntad es mantener la idea de que el sistema no tenga
un componente de administrador de las AFAPs. En el sentido de mejorar y facilitar el acceso de Uruguay a el crédito, es una buena señal esta, y eso que puede resultar muy ambiguo para la población, lo que implica es que Uruguay se va a financiar, se va a poder seguir financiando a tasas de interés relativamente bajas. Y eso lo que significa es que la población no va a verse afectada por la necesidad de asignar mayores recursos al financiamiento del Estado. Es un elemento muy concreto que impacta en la vida cotidiana de todas las personas, más allá que hablar del grado inversor siempre es algo que parece que ocurre en otro lugar, ¿verdad? Pero no, ocurre o impacta en el territorio de cada uno de los uruguayos. O sea, ese es el lado ambiguo que entiende Saldain. Eso es el lado positivo que yo entiendo y esa es mi posición también. Comparto esta decisión del gobierno de sacar ese tema de la discusión. Y si tuviera que sacar Ahora una... yo veo... Perdón. No, Sí. disculpe, pues estamos con un poquito de delay. Cuando pienso que pone el punto, lo interrumpo, pero quedaba como el otro lado, ¿no? El lado B de lo que estaba señalando. Bueno, el lado B es que la conflictividad que puede estar generando esto a nivel de la interna de la izquierda, ¿verdad? De la izquierda en el gobierno y de la izquierda sindical. Eso parecería, por lo que escuchamos ayer y esto que escuché en las noticias hace un rato, bueno, va a generar alguna discusión adicional. ¿Por qué entiende que se dio marcha atrás con este anuncio? Y sobre todo no se tuvo en cuenta. ¿Pudo tener que ver la reunión con las AFAPs, por ejemplo, que dieron su visión sobre este organismo estatal? Creo que tuvo que ver la reunión con las AFAP, sin duda, y el proceso que llevó el Ministerio de Economía durante un mes largo, y también la incertidumbre que generó en inversores del exterior. Bien. También pensando, queriendo también meter el tema de la jubilación a los 60 años, si bien podemos volver a lo de las AFAP, pero también porque es otro de los anuncios significativos. Bueno, cuando había terminado el diálogo social habías dicho que la eventual modificación de la edad jubilatoria era la propuesta más importante fiscalmente y justo con esto, ¿no? En este contexto que el gobierno confirmó que se va a enviar un proyecto de ley para bajar la edad jubilatoria a 60 años. ¿Te preocupa este anuncio en particular por lo que puede significar justamente, como decías, en lo fiscal para el país? Sí, me preocupa por varias razones. Una, los estudios que se dieron a conocer hace un par de semanas, hechos por el equipo técnico del BPS, asumen un conjunto muy grande. Entonces, que buena parte de las personas no harían uso de este derecho y optarían por diferir la edad jubilatoria. Eso puede llegar a ocurrir o no. Yo creo que hay que asumir escenarios más, diría, más amplios, con mayor sensibilidad. Tampoco se ha presentado hoy, hasta el día de hoy, una proyección que compare dónde estamos globalmente en relación a la proyección total del sistema. ¿A qué me refiero? ¿A dónde quiero ir con esto? Quiero ir a decir que las proyecciones que ha hecho el equipo del BPS no incluyen todos estos cambios, sino que los evaluó por aparte, con un instrumento técnico que es el valor actual neto, es algo un poco técnico, pero no lo incluyó dentro de una proyección global que tuviera sensibilidad o estudio de sensibilidad respecto del impacto del cambio demográfico que estamos viendo. La demografía resultante del plebiscito, del censo del 2023 consumió prácticamente la mitad de los efectos fiscales que se preveían con la reforma hecha ese mismo año. Es decir, la exigencia demográfica fue bastante mayor, o es bastante mayor que la que se preveía. Por ejemplo, la población económicamente activa, que es central en la economía del país y central en la sustentabilidad del sistema previsional, en las proyecciones sobre las cuales se elaboró la reforma, caía alrededor de un 20% a partir del aproximadamente 2035 en adelante. Es decir,
En las proyecciones del censo, la población económicamente activa cae un 40%. Es decir, es una caída del doble de la que estaba prevista. Eso es realmente un cambio muy, muy importante. Entonces, resta conocer una proyección integral del sistema, incluyendo policial y militar, cosa que seguramente va a estar siendo presentada junto con el proyecto de ley. Por otro lado, hay un tema que es muy importante y del cual se ha hablado muy poco, y es, ¿cuál es el problema que se busca solucionar con esta causal anticipada? El problema que se estaría buscando solucionar es, primero, está obviamente un problema político, una promesa de campaña, y esa promesa de campaña se está tratando de cumplir con esta causal anticipada. Otro problema que se gustaría solucionar, ahora sí ya desde la perspectiva de las personas, ya no político, es la situación de aquellos que, próximos a la jubilatoria, quedan en una situación de desempleo o similar. Bueno, hoy día, aparte de las excepciones que están previstas y que mencionaban ustedes al comienzo, por ejemplo, los trabajadores de la industria de la construcción que mantienen la causal a los 60 años, no se les cambia nunca la edad jubilatoria, también a los trabajadores rurales, y se prevén otros casos que se puedan incorporar a futuro. La estrategia esta del gobierno de bajar a 60 años con 30 años de aporte, y que se supone que está destinada a los trabajadores de menor ingreso, realmente va a encontrar dificultades en llegar a los trabajadores de menor ingreso a esas edades. ¿Por qué? Porque está asumiendo que de cada 4 años posibles, suponiendo que la persona entra a los 20 años al mercado de trabajo, a los 60 tendría 40 años potenciales de trabajo, asume que de 4 años aportó 3. Y eso no es así. Sobre todo los ingresos de los trabajadores de los deciles más bajos. Los trabajadores de los deciles más bajos a los 60 años tienen 20 años de trabajo. ¿Quiénes son los que pueden tener los 30? Son de la mitad hacia arriba, donde la evasión de aportes, el trabajo en el sector informal es menos impactante que en los deciles más bajos. ¿Qué implica? Gran mayoría de los trabajadores de los deciles 1, 2, 3, no van a tener los 30 años. Por lo tanto, esta va a ser una causal para personas de ingresos medios y superiores. Y esas personas no son a quienes esto está orientado. Precisamente el fundamento de la reforma que se hizo en el año 2008 fue ese, que en 2008 se flexibilizó la causal avanzada, y eso se mantiene hasta el día de hoy, incluso en la reforma del 2023, que permite la jubilación con 25 años, con 23, con 21, a partir de los 65. Ahí hay un tema importante que creo que el objetivo de beneficiar a las personas de menor ingreso con 30 años de aporte no se está logrando por esta vía, y bueno, es un objetivo que tiene otro tipo de instancias hoy día, como por ejemplo, la persona que pierde su trabajo puede estar 3 años cubierto por seguro de desempleo, 1 año, y por 2 años del subsidio especial de inactividad compensada. ¿Eso qué significa? Cuando me voy al final, generación nacida en el 77 y en adelante, pueden tener una cobertura del BPS a partir de los 63 años. Por lo tanto, el problema que se quiere resolver, primero, no tiene la entidad que se le quiere dar por estos otros beneficios, y además no está diseñado para los sectores de menor ingreso. Saldain, tendríamos muchas más consultas para hacerle, pero sabemos que tenía compromisos para esta mañana, así que le agradecemos mucho este contacto vía telefónica, vía videollamada. Seguramente quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube lo están viendo por estas horas. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Que pase muy bien. Era Rodolfo Saldain, abogado especializado en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social, articulador y redactor además de la reforma de la Seguridad Social que impulsó el gobierno de Lacalle Pou también en el 95,
en aquel régimen que introdujo la SAFAP. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso vamos a estar dialogando con Nathalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, seguramente con una mirada bastante más crítica respecto a los anuncios del gobierno. Pausa y ya volvemos. Presentó Carper, tu Chevrolet marca Carper. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Prevení. Cuida tu corazón. Caminar al menos 30 minutos por día hace la diferencia. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o en preasociate.com. Cobertura total de asistencia médica. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos. Más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Presenta BHU. Tu sueño. Tu banco. Son las 8 de la mañana con 23 minutos y lo habíamos prometido. Ya estamos en comunicación con Nathalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales de la Central Sindical y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Barbé, ¿cómo anda? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, recién hablábamos con Rodolfo Saldain respecto a estos anuncios que realizó el Ministerio de Economía. ¿Cómo se evalúa por parte de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, también desde el PIT-CNT, estos anuncios realizados sobre la línea de acción que se implementarán a partir del diálogo social? Bueno, nosotros ayer emitimos un comunicado público después de habernos reunido en el Secretariado Ejecutivo, donde primero que nada se emite una especie de rechazo a estas resoluciones, principalmente después de haber atravesado un tiempo largo de reuniones y de negociación en el diálogo social, donde se terminan, si bien no llegamos a un acuerdo general, firmando ciertos acuerdos, muy por debajo de lo que nosotros solicitábamos. Nosotros íbamos con los 3 puntos que habíamos marcado en la papeleta,
principalmente no por un tema de seguir insistiendo con algo que algunos dicen no se logró, sino porque también esto fue una especie de campaña en el momento de las elecciones nacionales del Frente Amplio. Además de que cuando nosotros estábamos haciendo justamente esta campaña de plebiscito, que gran parte del Frente Amplio se opuso, donde le decían a la gente que, bueno, que no votara el plebiscito porque en el próximo gobierno se iban a encargar de esos 3 puntos. Nosotros atravesamos como PIT-CNT todo el momento del diálogo social, llegamos a estos ciertos acuerdos donde se hablaba no de eliminar las AFAP o el lucro en sí, que, bueno, eliminar el lucro fue parte de la campaña política del Frente Amplio, sino que, bueno, empezaba para nosotros como con cierto avance de pasar los ahorros de los trabajadores a una especie de fideicomiso estatal, aunque, bueno, en este caso las AFAP seguían utilizando los aportes de los trabajadores para generar negocios. Ayer tuvimos una reunión a las 11:30 de la mañana, donde se nos emite que esto no se va a cumplir, ni siquiera va a ir como un proyecto de ley al Parlamento, lo cual nos preocupa muchísimo porque también no solamente algo muy importante, que es que se rompe un acuerdo ya hecho, sino que genera desconfianza en este tipo de ámbitos también. ¿Creen que ustedes cuando se había anunciado esto, cuando había salido del ámbito del diálogo social, esto de este organismo centralizado del Estado para gestionar los ahorros individuales lo habían calificado, bueno, como una conquista del movimiento sindical? ¿Creen que, bueno, esto es un retroceso a lo que el PIT-CNT había calificado en su momento como una conquista justamente? Sí, perfecto. Es un retroceso muy grande por lo que te decía. Primero, que se rompe un acuerdo, nomás finalizado el diálogo social. Nos enteramos que O'Donnell comienza un diálogo con las AFAP tras la oscuridad, porque nadie nunca supo de qué se trataba ese diálogo, qué temas iban a tratar. Fueron 60 días de reuniones y cuando esto finaliza nos encontramos con esta novedad. Y como te decía, genera una gran desconfianza en este tipo de ámbitos de negociación. Nosotros creemos que fueron conquistas porque, y lo denunciamos desde el inicio del diálogo, cuando empezamos en el diálogo, mientras estábamos conversando en las reuniones, el Poder Ejecutivo salía a la prensa hablando de que se le iban a bajar las comisiones a las AFAP cuando todavía no se había tocado el tema en el diálogo social. Venían documentos ya redactados donde había muy poca movilidad o muy poca chance de algún tipo de cambio, por eso lo poco que se logró lo creemos como un logro, porque fue por las personas que insistieron en ese diálogo social de ese tipo de cambios, porque no vino como voluntad del gobierno desde el principio. Ujú. También se había señalado, Barbé, más allá de aspectos que se entendían eran fundamentales, que ese documento final luego iba a ser analizado por el Ejecutivo para después finalmente tomar estas decisiones. ¿Por qué se hace tanto hincapié en el incumplimiento entonces, si esas reglas de juego ya estaban pactadas así? Porque en realidad durante todo el diálogo social hubieron representantes genuinos del Poder Ejecutivo, tanto de la OPP como del gobierno en sí, de los organismos que tienen que justamente trabajar este tipo de iniciativas, y principalmente por lo que te decía, no fue, salvo muy pocas cosas que pudimos lograr, esto fue más que nada documentos que traía ya el Poder Ejecutivo escritos y analizados de una reunión tras otra. Hubo amplia representación del gobierno porque tenían representantes del Frente Amplio como también de los ministerios que representan directamente el gobierno. Entonces, si esos representantes no eran genuinos o no tenían poder de definición, si se iba a cambiar tanto, justamente es lo que hablamos, pierde fuerza o genera desconfianza en esos ámbitos de negociación. Ujú. De hecho, la oposición había señalado cierta desconfianza, ¿no? Y por eso había optado por no participar del diálogo social, entre otros argumentos que manejaba la oposición. ¿Tenía algo de razón la oposición señalando que, bueno, lo que surgiera de ahí tal vez no iba a prosperar? La verdad no voy a emitir opinión de lo que la oposición opinaba en su momento, por eso mismo, definieron no participar de un ámbito muy similar al que ellos mismos
establecieron cuando se estableció la comisión de expertos, donde tampoco llevaron adelante ninguna de las recomendaciones de las organizaciones sociales que participaron o fueron invitadas a esa comisión. Natali, te voy a hacer dos preguntas en una que tiene que ver, bueno, con el diálogo que la central pueda tener con los legisladores sobre este tema. Bueno, primero, si ya han dialogado justamente con diputados o senadores sobre esto y si creen que en el Parlamento pueda haber algún margen de maniobra para modificar justamente estos lineamientos y volver a lo que había surgido del diálogo social y lo que el PIT-CNT también aspiraba que sucediera con respecto a las AFAP. Mirá, no, ayer fue una de las cosas que discutimos en el secretariado. Nosotros, o al menos yo, me enteré de este documento que se realizó el lunes 20, el día anterior a la reunión, que el documento se envía para la solicitud de la reunión. Yo decidí no participar de esa reunión una vez conocido el documento, pero si se solicita una reunión para poner en conocimiento al movimiento obrero, a los representantes de la clase trabajadora, a las 11:30 de la mañana, y esto es público a las 7 de la mañana antes de la reunión, claramente no hay posibilidad de ningún tipo de cambio. Si hubiera una voluntad de cambio, se hubiera esperado a la reunión con el PIT-CNT antes de hacer público ese documento. Te lo preguntaba también porque justamente hoy, el PIT-CNT va a ir a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda para, que está analizando la rendición de cuentas y, más allá de que hay un montón de otros planteos, si esto también podía ser un planteo o, algunas preguntas que puedan estar incluidas en esa comparecencia, en el Parlamento. No, porque en realidad la comparecencia de hoy no tiene que ver con lo que se ejecuta en el de lo planteado en el diálogo social. Natali, también quiero consultarle, respecto a cómo queda el vínculo con el Ejecutivo, ¿no? Usted decía, a título personal, preferí no participar. El PIT-CNT está resolviendo un paro que se podría confirmar en el día de mañana para el próximo 11 de agosto. En ese sentido, ¿cómo quedan los puentes de diálogo? Es muy compleja la situación actual. Es muy compleja. Mañana la definición se va a tomar en la mesa representativa, que es el órgano máximo de definición que tiene el PIT-CNT, donde participan todos los sindicatos y además es ampliada, van a participar también los plenarios del interior. Esta relación queda muy compleja porque, lo que te decía al principio, hubo instancias de diálogo, instancias de negociación genuinas, transparentes, y luego nos enteramos por los medios de comunicación de instancias totalmente fuera de transparencia o sin saber el porqué de diálogo con las AFAP, y nos enteramos luego, cuando ya está todo definido, de este cambio tan fuerte con lo que se había acordado. Una vez que se rompen este tipo de acuerdos, la relación queda casi que pendiente de un hilo, principalmente por un tema de desconfianza. Justamente, recién, imagino que estábamos hablando con Rodolfo Saldain, abogado especializado, redactor de la reforma en el periodo anterior, y que decía justamente que parte de esta decisión, sobre todo de eliminar este organismo estatal que manejara el ahorro, tenía que ver con estas reuniones con las AFAP y el punto de vista que le dieron las AFAP sobre la posibilidad, lo que podía generar a la interna del país también, pero la visión externa con la llegada de posibles inversiones. ¿Comparte esta visión que desde las AFAP se pudo hacer este tipo de señalamientos? Puede ser que sí. Yo creo que Rodolfo Saldain tendría que defender también esa iniciativa de la excitación, de que los ahorros vayan al Estado, porque fue una idea de él. En realidad, esto de que los ahorros pasen al Estado y dejen de pertenecer a la AFAP fue el proyecto que Rodolfo Saldain le presentó a la Comisión de Expertos cuando en el gobierno anterior se redactó esta reforma previsional, la ley 20.130. La verdad que podríamos emitir alguna apreciación de que seguramente sí, luego de esas reuniones, porque fue luego de esas reuniones que se tomó esta definición, no lo podemos asegurar porque, te vuelvo a decir, esas reuniones se dieron tras la oscuridad, no fueron transparentadas
a la población, ni los temas que se iban a tocar, ni el motivo de esas reuniones tampoco. ¿Hay un plan de acción, un plan de movilización más allá del 11 de agosto? ¿Pueden empezar a profundizarse movilizaciones por parte del PIT-CNT? Sí, la definición de ayer fue, comenzar ciertas acciones en defensa justamente de la seguridad social, porque tenemos que ir al punto. Cuando se habla de la eliminación del lucro, es justamente porque nuestra seguridad social, por los cambios que estamos teniendo generacionales, los aportes, etcétera, necesita otro cambio para poder sostenerse. Y principalmente ese cambio debería ser que los ahorros de los trabajadores no sean utilizados para negocios que no sean la seguridad social. Porque nosotros sacamos casi la mitad de los aportes que ingresan al Estado, se van de la esfera de la seguridad social, nos hace falta ese capital para poder cubrir la seguridad social en sí, tiene que asistirle al Estado y después que le asiste se empieza a hablar de un déficit y se empiezan a generar este tipo de reformas. Nosotros vamos a llevar esa bandera y ese estandarte de que nuestra seguridad social tiene que ser pública, estatal y 100% solidaria, como lo hicimos de un principio, sacando ese terrorismo que también ahora se pone en velo, de que si se toca este tipo de empresas, el capital extranjero podría llegar a tener una visión negativa de Uruguay, etcétera, porque no fue lo que pasó en los 18 países de 30 que eliminaron este sistema. Ya hay muchas pruebas, mucha experiencia atravesada de los demás países, 18 de 30, les vuelvo a repetir, que realizaron esta reconversión de lo que era la privatización en las pensiones y las jubilaciones y no tuvieron el impacto que acá siempre se vaticina como una especie de terror de lo que puede llegar a pasar si lo hacemos. Natalie, hoy cuando empezamos la charla hablabas, de los 3 puntos que habían destacado justamente en el plebiscito de 2024 y uno de ellos era la edad jubilatoria, bajar la edad jubilatoria a 60 años y quería consultarte también sobre, esta confirmación que hizo el ministro de Trabajo, Juan Castillo, sobre que el gobierno va a enviar un proyecto de ley para bajar la edad jubilatoria a los 60 años. ¿Esto es una buena noticia para el movimiento sindical? Si mejora lo que se laudó en el diálogo social, sí. Nosotros, por ejemplo, como Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ya emitimos varios comunicados a la prensa incluso y declaraciones de que no quedamos conformes con lo del diálogo social porque nosotros planteábamos la baja de la edad jubilatoria justamente por un tema de falta de trabajo para los mayores de 50 años. Y lo que el diálogo social había restado era que solamente quienes tenían menores ingresos iban a poder acceder a los 60 años con una jubilación acorde. Porque si a mí me da la posibilidad de jubilarme a los 60, pero me vas a dar un 20% nomás del porcentaje de lo que es mi liquidación de jubilación, no me voy a poder jubilar. Porque lo que voy a recibir de jubilación obviamente no me va a alcanzar para nada. Entonces es una especie de incentivo negativo. Nosotros no estuvimos de acuerdo con eso. Si lo llegara a mejorar, sí, por supuesto que sería algo muy bueno. Ujú. Barbe, vamos a seguir este tema, obviamente, nos quedamos sin tiempo ya para seguir analizando un poco más, pero era pertinente tener las dos campanas, ¿no? Sobre todo quien estuvo a cargo de lo que fue la redacción en el periodo pasado y que, se había hecho ya de por sí algunos señalamientos respecto al documento final y, lo que surge en estas últimas horas respecto a la decisión del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo, sobre estos aspectos, una charla que seguramente tendrá más adelante un reencuentro para poder seguir abordando, en definitiva, cuando se pase en limpio lo que haga el gobierno, lo que se presente como proyecto y demás. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que pase muy bien. Era Natalie Barbe, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales de la Central Sindical y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Ya están Pablo Méndez y Antonio Ladra prontos nuestros compañeros para abordar otra temática importante que ha afectado a muchísimos uruguayos y tiene que ver con conexión ganadera. Ya traemos las principales novedades de este caso. Pausa y ya volvemos. Presentó BHU, tu sueño, tu banco.
Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Tu sueño, tu banco. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Entradas limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. La Diaria Radio, 97.9. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules de la Espriela, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. ¿Y llegan antes de las 4 Montevideo? Nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Pasan 43 minutos de las 8 de la mañana y ya están acompañándonos aquí en la mesa nuestros queridísimos compañeros y columnistas de los miércoles, Pablo Méndez, Antonio Ladra. Bienvenidos con un tema, que sigue dando que hablar, ¿no? Cuando se siguen conociendo datos, cifras y demás. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. De las últimas horas se conoció un documento esencial, digamos, en la causa Conexión Ganadera, que es dentro del marco de la causa del concurso, el inventario y la lista de acreedores que presentó el síndico Alfredo Chavatone. En definitiva, lo que es pasando en limpio son las cuentas de Conexión, efectivamente qué se encontró, cuál era el activo, cuál era el pasivo, cuál era la diferencia, quiénes son los acreedores y quiénes no. Entonces, un poquito vamos a estar desarrollando eso. Se encontró un pasivo de 387.6 millones de dólares, ¿no? Un activo de 115 millones de dólares y la diferencia es de 272 millones de dólares. La diferencia es un poco menos de la que se había hablado al principio, pero igual, estamos hablando de 272 millones de dólares. O sea, Conexión Ganadera debe 387.6 millones de dólares. Exacto. Entre acreedores, inversores, exacto, empresas, etcétera, ¿no? Claro, proveedores, claro. Todo. Pensemos, no para tener una idea, ¿no? Había, por los contratos figuraban 850.000 cabezas de ganado y
cuando fueron a ver, encontraron un poquito más de 60.000. Casi nada, ¿no? Poquito Una de vaca diferencia. milagrosa que... Sí, sí, sí. Viste que se multiplica como los peces y los panes, pero las vacas no se multiplican. Claro, a veces pasa, Sí. es como que No, no, no. Y en materia de activos, Pablo, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuentas, bienes? Activos son esos 115 millones de dólares. Es un tema súper interesante ese, porque ¿qué pasa? Hay deudas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay que ver, bueno, cuáles son las deudas, cuáles se pueden cobrar, cuáles no. El activo tiene 115 millones de dólares. Hay algún dinero en cuentas del Brow, del Scotiabank, del HSBC, que yo siempre que hablé con los investigadores hablaban de un vaciamiento de las cuentas. Pero claro, estamos hablando de decenas de cuentas. Entonces, claro, entre esas decenas de cuentas, se ¿El llegó... vaciamiento en qué momento fue? Antes, en la previa que saltara todo el Posterior. escándalo y posterior. Sí. O sea, antes que la justicia pudiera congelar las deudas. Sí, sí, sí. y El vaciamiento se fue dando a lo largo de todo el proceso. En realidad fue eso. El negocio es eso. Ha sido un vaciamiento constante, entrada y salida. Es un circuito que se fue alimentando, ¿no? Claro, y llama la atención de que, bueno, en el momento que se congeló todo, hubiese tan poco dinero en las cuentas, ¿no? Que, por lo que dicen las personas que trabajan en este tipo de procesos, no es habitual que haya tan poca plata, ¿no? Porque tampoco había controles. Sí, Sí, bueno, de parte de eso nadie. es el origen. Ese es el origen de la todo. cinta, Ni controles oficiales, ni los privados también, ¿no? Quiero Vamos a hacer decirlo. un paréntesis, que ayer leía una opinión en redes sociales que no siempre las tomo como tal, pero me parece pertinente traerla como a la discusión en la mesa, y tiene que ver con el papel de, por ejemplo, la asociación rural, la federación rural. ¿Desconocían absolutamente el funcionamiento de este tipo de empresas? Y no hablo únicamente de Conexión Ganadera, sino De las del otras resto, cuatro. ¿no? Que también se vieron afectadas por este negocio. ¿No es llamativo que ninguna Bueno. de esas instituciones u organizaciones estuviera al tanto? Hubo 3.000 damnificados, ¿no? Bueno, por ahí 4.300 viene un damnificados. poco la Pero hubo duda. gente de todo tipo, contadores, economistas, gente del Políticos, rubro, sí, de políticos. todo. Quiere decir que estaban bien resguardados, ¿no? Blindados. Lograron vender una ilusión. Porque además hay que tomar en cuenta eso. Yo creo que hasta el aspecto, yo diría, psicológico de la gente, mucha gente, de no pertenecer a un circuito del cual no perteneces. Si sos de la ciudad, sos citadino, que no sabes nada de vacas y te dicen, no te preocupes, yo te lo arreglo. Claro. Yo te enseño de esto, ¿no? Sí, y aparte apuntaban específicamente a ese público, ¿no? ¿no? Y por otra parte, los expertos, entre los que hay damnificados, algunos con los que yo he hablado, siguen reivindicando el modelo de negocio. El tema es que, bueno, hubo una sustracción. ¿no? Claro, Pero esto llegaron a era pagar una estafa piramidal. Yo he hablado con 11% agrónomos anual, que ¿no? dicen, no, esto Funcionaría. Si se hacía bien, funcionaba. Funcionaba. El tema es que está. Pero lo que pasa es que se dio hasta un 15% al principio, hasta un 15% anual Era mucho. de retorno. Y últimamente, cuando explotó, estaban en el 7%, el mercado que estaba dando un 4%. O sea, como mucho, ¿no? O sea, siempre esas promesas de grandes retornos, siempre tienen esto. Son mentiras. En definitiva, son mentiras. Si vos tenés que todo el mercado está dando 3, 4%, el sistema bancario da eso, y de repente aparece alguien que te da el 11%. Y bueno, mi mamá decía, ¿no? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y hay una pregunta que es, ¿por qué confiamos en lo que confiamos? ¿no? Claro. ¿Qué miramos? ¿Qué es lo para que nos confiar, vendían? ¿no? Porque, bueno, parece que, bueno, que muchas veces es más una cuestión de imagen. De eso después en mi que una cuentito, cuestión de- voy a hablar Sí, de vamos eso. a meterle porque Dale. si no, nos fuimos de tema, perdón. Seguimos, bueno, un poco más con los datos dudos. De deudas, 115 millones de activos, pero sin embargo hay a cobrar 359 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que el activo sea 115 si hay deudas a cobrar 359? Bien, es que 293 millones de dólares de esos 359 son calificados por el síndico como incobrables, ¿no? Y ahí está un poco la razón de la pelea que daba la familia Basso, ¿no? Decía, no, yo todavía soy sustentable porque tengo deudas a cobrar.
El tema es que esas deudas a cobrar, Es para ellos mismos. claro, son con ellos mismos. O sea, por ejemplo, Hernandarias tiene 276 millones de dólares a cobrar de la conexión ganadera. Algo Claro, que que era de jamás, ellos. claro, que jamás va a cobrar. Un dato interesante de este documento que se difundió en las últimas horas es que no está la DGI no figura como entre los acreedores. Yo estoy hablando con gente de la investigación que me dice que, bueno, el síndico está analizando si la DGI es una acreedora o no. No es que haya desestimado a la DGI. Es lo que la DGI reclama, que recordemos, son 6,4 millones de dólares por concepto de IRPF, siempre y cuando la actividad de conexión ganadera sea considerada una actividad financiera, que es lo que permite cobrar Claro. ese impuesto. O sea, sería una de las deudas que podría eliminarse. Exacto. Bien. Y si eso se elimina, ese dinero va a los damnificados, ¿no? Bien. Recordemos que los damnificados alcanzaron un acuerdo que fue homologado hace unas semanas para repartir 35 millones de dólares, ¿no? Después hay otros dineros, bueno, de DGI que podría Ingresar llegar allí. a ingresar allí o no, eso depende de si se lo determina como acreedor o no. Después hay 10 millones que quedaron de reserva para los damnificados que no firmaron el acuerdo, que van a esperar todo el proceso de concurso para cobrar. Y después hay otros 35 millones de dólares de la herencia de Basso, que, bueno, allí está, la herencia de Basso está en concurso. Creo que fue a fines de mayo, se destrabó una apelación que había en el Tribunal de Apelaciones, así que eso va a seguir, pero claro, primero van a cobrar los acreedores directos de la familia Basso, y después de lo que quede allí podría ir a los damnificados. Otro horizonte en el que están mirando a los damnificados es el tema de los mandos medios y, bueno, las propiedades y los activos de los mandos medios. En la medida que la justicia determine que esos activos son producto del delito, ese dinero también va a ir para allí. Testaferros. Claro, por hablar de algunos casos, la famosa casa de Martín Bartol por 420.000 dólares en Carrasco, dinero de Cugnetti, ¿no? Socio de Candelaria Basso, que también había recibido dinero por unos 1.5 millones de dólares. Ujú. ¿Qué pasa con los inmuebles de las familias? Bueno, eso es parte del proceso de concurso de la familia. A partir de esa decisión. Los autos se remataron, por ejemplo. Los autos ya se remataron, pero por ejemplo, el apartamento donde Punta está del cumpliendo Daniela Cabral la prisión domiciliaria, todavía no se remató, pero se puede rematar. Ujú. Cosa que había estado suspendida hasta fines de mayo por un recurso que presentó la familia. En la casa de Parque Valle, por ejemplo, que es donde se han hecho las movilizaciones, ¿qué ha pasado? Esa no sé en qué situación está, pero seguramente, creo que es la de 595.000 dólares. No recuerdo ahora la cifra exacta, pero bueno, también se va a rematar en la medida que sea parte del concurso, ¿no? Y el Claro, porque futuro de igual, Daniela aunque Cabral. sea ínfimo al lado de las deudas de Conexión pero tenés Ganadera, que ir- sigue sumando Esto tenés que hacer para con los los... noruegos. ¿Eh? Con Hanlan adelante, remando para conseguir el dinero, ¿no? Sí. Y el futuro de Daniela Cabral, que sigue allí descansando. Hablemos un poquito de eso porque pronto va a haber novedades. En primera línea. El 31, Punta del ella está en prisión domiciliaria, ahí en ese famoso apartamento de Punta del Este de julio de 2025. El 31 de julio va a declarar ante el fiscal, en el marco de una denuncia que le hizo el Bro, Ujú. porque pidió un préstamo de 1.5 millones de dólares, dando como garantía ganado que no existía. Ujú. O sea, en su campo, que es el campo de la tomadora Don Coraje, debía haber por contratos más de 20.000 ganado y no había ninguno. O sea, no se encontró nada. La pregunta es, cuando se dan este tipo de garantías, ¿cómo se presentan ante las instituciones financieras? Porque es lo mismo que pasó con uno de las personas que está presa, ¿no? Claro, con Maximiliano Rodríguez. Es Exacto. exactamente la misma figura. Es la misma figura. Pero ¿quién constata? ¿Hay documentación? ¿Qué es lo que se presenta ante un banco? Yo tengo 20.000, acá hay un abogado, un escribano que certifica todo esto. ¿Cómo Certificaban funciona? con los certificados, los contratos y los certificados del Ministerio de Ganadería de las caravanas que estaban guardadas en las oficinas de ellos, que no habían sido entregadas. O sea, el O sea, régimen... engañaban a todo el sistema, al Sí, financiero, al no Estado. engañaban o eran cómplices también, ¿no? Porque, por ejemplo, para el traslado de ganado tenés que tener una guía. A veces los camiones iban con una guía
la mostraban a la policía Y no tenían nada y arriba. no tenían nada arriba. Y se la firmaban. Bueno, también es una forma de repensar todo el sistema, ¿no? La CPC, En general. La Sin CFR, la duda. CPC. Sin duda. Ya hubo algunos cambios a nivel de Banco Central, Sí. pero tendría que haber muchísimos más. Mucho ¿no? más de aquel comunicado que nadie leyó. ¿No? Nos quedan 2 minutitos. No, ¿me dejas hacer el Sí, cuentito? claro, te dejo ¿Puedo hacer. hacerlo? Te dan 2 minutitos. Durante un cuarto de siglo, este país convivió con una fábrica de dinero montada sobre vacas que no existían. Conexión Ganadera vendió la ilusión perfecta, transformar ahorros y pagar altos intereses con el único respaldo de una caravana amarilla en la oreja de un animal. Usted no le entregaba plata a un banco, se la confiaba a la tierra, al pasto, al Uruguay productivo. Engordamos tus ahorros, decía el eslogan de la firma. A cambio, la empresa firmaba contratos más o menos prolijos, con la promesa de retornos de 7, 8, 9, hasta 11% anual. Ese mecanismo funcionó durante más de 25 años, empezó bajo el gobierno de Jorge Valle, siguió con Tabaré Vázquez, continuó con Mujica, luego la segunda administración de Vázquez y al final implosionó cuando estaba terminando el gobierno de la calle Pou. Mientras tanto, los partidos rotaban en la torre ejecutiva y la calecita de Conexión Ganadera giraba sin pausa. En el fondo, el modelo de Conexión Ganadera es el manual básico del lavado de dinero vestido con boina y bota de potro, rodeado de símbolos respetables, campo, familia numerosa, misa dominical, discurso de la meritocracia, rechazo al Estado metido en... Nadie pregunta por el origen de los fondos. La empresa no está bajo la órbita del Banco Central. No tiene obligación de hacer debida diligencia. No reporta a la unidad de antilavado como lo haría un banco y sus contratos de capitalización ganadera. Se mueven en una zona gris donde el Estado hace como que no ve. Ese hueco regulatorio es por donde perfectamente se puede colar dinero que encuentra en la vaca un vehículo ideal para blanquearse. Cuando empiezan las urgencias de caja y el desmoronamiento progresivo del esquema de captación de fondos, ya no solo no se pregunta, sino que se acepta cualquier fajo de billetes que aparezca, de quien sea, con tal de que la calecita siga girando. El lavado de dinero en este modelo no es un accidente, sino una consecuencia lógica. Si diseñas un instrumento que capta millones sin controlar su origen, en un país rodeado de economías informales y circuitos ilícitos, es inevitable que el capital sucio golpea la puerta. Pablo Carrasco y Gustavo Piojito Basso son los personajes centrales de esta historia. El primero, ingeniero agrónomo de clase media, figura mediática omnipresente que opinaba con igual desparpajo sobre impuestos, inseguridad política internacional, aborto o forestación. El segundo, consignatario de ganado, rematador y operador rural, líder comunitario, un hombre que saludaba en la feria y rezaba en la primera fila en la misa. Él, que mucho antes de Conexión Ganadera, se sentó ante un piano, cuando el lugar quedó vacante para tocar en el exitoso grupo de música moderna Sol Naciente de su Florida natal. Juntos construyeron la versión local del Estafador de Cuello Blanco, con certificado de buena conducta. Carrasco hacía el rostro urbano del negocio. Era el que iba a la radio y a la televisión, el que escribía columnas en diarios, el que desplegaba jerga técnica y al mismo tiempo bajaba todo a ejemplos simples, seduciendo tanto a inversores sofisticados como a pequeños ahorristas. Basso aportaba la legitimidad rural, sabía de campos, de frigoríficos, de colonización. Era la prueba viviente de que aquello no era una timba financiera, sino ganado en serio, solo que las vacas eran un espejismo, simplemente no existían. Tremendo. Y bueno, lo que decimos siempre, ¿no? ¿Qué medidas se adoptan para empezar a controlar todo desde todo el sistema, ¿no? Hablábamos financiero, el Estado, qué pasa con los ministerios, con las instituciones estatales que bueno, tenían, ya nombrabas DGI, BPS, me imagino que también, Ministerio de Ganadería. Ministerio del Interior. Bueno, todo incorporado. Gracias, compañeros. Gracias. Aguardamos con ansias el próximo miércoles para compartir esta mesa de 4. Que pasen muy bien. Hasta mañana a las 7. Chau, chau. No fun, my babe.
no fun, no